¿Alguna vez has notado cómo ser amable no siempre te gana amor, sino a veces silencio, sarcasmo o incluso un odio sutil? Tú llegas con buenas intenciones, perdonas rápido, escuchas con profundidad y das sin llevar la cuenta. Pero en lugar de gratitud, recibes sospechas. En lugar de cercanía, sientes que se levanta una distancia silenciosa. Es como ofrecerle a alguien un abrigo en pleno invierno y que te acusen de querer hacerlos sentir débiles. O como encender una vela en medio de la oscuridad y que te culpen cuando la llama parpadea. Así se siente la bondad en las manos equivocadas. Se vuelve una amenaza, no por lo que haces, sino por lo que refleja. Porque cuando tratas a otros con dulzura, expones su dureza. Cuando te mantienes en calma durante la tormenta, evidencias su caos. Y cuando das sin esperar nada a cambio, les recuerdas lo transaccionales que se han vuelto. La verdad, no todos están listos para recibir intenciones puras. Algunas personas odian la bondad, no porque esté mal, sino porque resalta aquello que no están dispuestos a hacer. Y cuanto más en paz estás tú, más inestables se sienten ellos. Entonces, ¿por qué te odian? Incluso cuando eres amable. Quédate conmigo, porque en cuanto entiendas la verdadera razón, dejarás de tomarte ese rechazo como algo personal para siempre. Empecemos. Número 1. Tu bondad los hace sentirse pequeños. Hablemos de una verdad extraña pero real. A veces tu bondad no te gana amor, te gana odio. Especialmente cuando es sincera, especialmente cuando la das sin condiciones. No lo haces para ganar favores, ni para quedar bien, ni para que te admiren. Simplemente estás viviendo desde un lugar de integridad tranquila. Pero para algunas personas, ese tipo de autenticidad es incómoda. No los inspira, los incomoda. Porque cuando eres amable sin pedir nada a cambio, les recuerda todo lo que ellos no son. Aquí está la verdad. Cuando te presentas con compasión, paciencia y generosidad, las personas que han enterrado esas partes de sí mismas pueden sentirse expuestas. Tu luz no solo ilumina el espacio, también proyecta sombras. Y esas sombras son dolorosas para quienes no las han enfrentado. Tu bondad se convierte en un espejo, reflejando la versión de ellos mismos que han descuidado o abandonado. En lugar de sentirse elevados por tu presencia, se sienten juzgados, aunque no digas ni una palabra. ¿Por qué? Porque en el fondo, saben que no están viviendo de la misma manera. Y es más fácil resentirte a ti que confrontar esa verdad. Aquí es donde la sabiduría estoica corta el ruido. Marco Aurelio dijo una vez: el hombre que vive con rectitud ofende al corrupto simplemente con existir. Esa frase no habla de arrogancia, habla de alineación. Cuando tus valores, tus acciones y tu actitud están alineados con la integridad, creas una tensión que las personas fuera de alineación no pueden ignorar. Puede que te sonrían en la cara, pero en el fondo te resienten. No porque hayas hecho algo mal, sino porque les recordaste lo que está bien. Déjame contarte una historia. Un chico que conozco, llamémoslo Jake, era de esas personas que ayudan a todos. Se quedaba tarde para apoyar a sus compañeros, recordaba cumpleaños, intervenía cuando alguien estaba abrumado. No buscaba reconocimiento, simplemente le importaba. Pero con el tiempo, Jake notó algo extraño. Algunas personas en la oficina empezaron a hablar mal de él. Lo tachaban de exagerado, se burlaban de lo bueno que era, incluso convertían su bondad en debilidad. Al principio, Jake estaba confundido. Pensaba, ¿no estoy haciendo lo correcto? Pero luego se dio cuenta. Su integridad tranquila hacía que los demás se sintieran expuestos. Su presencia les recordaba lo indiferentes o egoístas que se habían vuelto. Y en lugar de cambiar ellos,
se volvieron contra él. Entonces, ¿cómo lidias con personas que te odian por tu bondad? Primero, entiende que su reacción dice más sobre ellos que sobre ti. Segundo, no te hagas pequeño para que otros se sientan cómodos. Si tu bondad los incomoda, esa es su batalla, no la tuya. Y por último, recuerda esto: tu luz es valiosa porque es rara. Al final del día, no eres responsable de cómo los demás se sienten frente a tu bondad. Eres responsable de protegerla. Sigue mostrándote con amabilidad, especialmente cuando incomoda a otros, porque es justo en esos momentos cuando el mundo más la necesita. Número 2. Confunden tu bondad con debilidad. Hablemos de algo que está en el corazón de por qué algunas personas te odian, incluso cuando eres amable con ellas. Muchas veces, confunden tu bondad con debilidad. En un mundo donde se admira la dominación y se premia el ego, ser gentil se ve como algo sospechoso. Si eres calmado, creen que escondes algo. Si perdonas, creen que eres blando. Si guardas silencio, asumen que no tienes poder. Algunas personas no entienden la bondad a menos que sea ruidosa, exagerada o tenga un interés. Y cuando la tuya no lo es, la tratan como una debilidad que pueden aprovechar. Aquí está la verdad. Algunas personas están tan endurecidas por su propio dolor, por sus propias batallas, que ven la gentileza como un defecto. Creen que para sobrevivir hay que dominar. Así que cuando se cruzan con alguien que actúa desde el cuidado en vez del control, se descolocan. No saben cómo procesarlo. Y en vez de valorar esa bondad, la ponen a prueba. Empujan tus límites, abusan de tu paciencia y desprecian tus límites solo para ver cuánto vas a tolerar. No están tratando de acercarse, están tratando de demostrar algo, que la bondad no funciona, que la gente buena pierde, y cuando tú no te quiebras, cuando te mantienes firme sin volverte frío, eso los desconcierta aún más. Aquí es donde la sabiduría estoica corta con claridad. Epicteto dijo una vez: no confundas la gentileza con la debilidad, ni el silencio con la ignorancia. En otras palabras, la fuerza no siempre alza la voz. El verdadero poder no necesita aparentar. Cuando permaneces calmado ante la crueldad, cuando no respondes con veneno pero sí sostienes tu límite, no estás siendo débil, estás siendo disciplinado. El estoicismo nos enseña que el autocontrol, la gracia bajo presión y la compostura emocional no solo son virtudes, son una de las formas más raras de fortaleza. Déjame contarte una historia. Una mujer que conozco, llamémosla Danielle, trabajaba en una oficina de alta presión, llena de personalidades ruidosas y ambición despiadada. Danielle era del tipo de persona que trataba al conserje igual que al CEO. Escuchaba más de lo que hablaba. Resolvía los conflictos con elegancia. Pero algunos compañeros vieron su calma como debilidad. La interrumpían en reuniones, le dejaban trabajo extra y asumían que nunca se defendería. Uno incluso le dijo, medio en broma: «Eres demasiado buena para este lugar». Pero con el tiempo, Danielle les demostró a todos que estaban equivocados. No necesitó alzar la voz, elevó la calidad de su trabajo. No respondió con ataques, estableció límites firmes. Con el tiempo, dejaron de probarla. Y uno por uno, las mismas personas que la subestimaron empezaron a acudir a ella por orientación. Entonces, ¿cómo enfrentas a quienes confunden tu bondad con debilidad? Primero, mantente firme. No dejes que su ignorancia te vuelva amargo. Segundo, protege tu paz. Establece límites, no muros.
Y tercero, recuerda que no necesitas igualar su energía para demostrar tu fuerza. Al final del día, no eres débil por ser amable, eres raro. Y en un mundo que confunde crueldad con fuerza, eso te hace poderoso de una manera que la mayoría nunca va a entender. Si te ha gustado el video, no olvides darle un like y suscribirte al canal. Esto me motiva a seguir creando contenido interesante. Número 3. Pones límites sin levantar la voz. Hablemos de otra razón silenciosa por la que algunas personas te odian, incluso cuando eres amable con ellas. Tu capacidad para poner límites firmes sin necesidad de gritar. En un mundo que a menudo premia la agresividad, la dominación y el conflicto, tu resistencia tranquila se siente extraña, incluso amenazante. Algunas personas solo entienden la fuerza. Asocian el volumen con poder y la calma con debilidad. Así que cuando te mantienes firme con suavidad, cuando dices no sin explicación, te alejas sin discutir o simplemente te niegas a entrar en su caos, los descolocas. Porque de pronto pierden el control. Y las personas que dependen de la manipulación odian perder el control. Verás, cuando alguien espera resistencia, se prepara para pelear. Pero cuando no les das la reacción que esperan, sin gritos, sin súplicas, sin culpa, se quedan solos con ellos mismos. Sin drama que distraiga de sus acciones, sin actuación para desviar la culpa. Solo el peso incómodo de su propio comportamiento reflejado en tu silencio. Y eso es lo que realmente los incomoda. Te conviertes en un espejo inamovible, sereno, presente y sin intención de ceder solo para mantener la paz. Eso es verdadera fuerza, de la que no necesita validación, de la que no necesita ser ruidosa. Marco Aurelio escribió una vez: la fuerza se mide mejor en la quietud, no en el ruido. Y tenía razón. Cuando puedes mantenerte firme sin ser hostil, cuando puedes alejarte sin crueldad, cuando puedes cerrar un ciclo sin dar un portazo, estás demostrando un nivel de respeto propio que la mayoría nunca ha aprendido a dominar. Pero aquí está el problema. Las personas que están acostumbradas a controlar a otros mediante el miedo o la culpa no saben qué hacer con alguien que no pueden sacudir. Tu poder tranquilo expone su inseguridad ruidosa. Déjame contarte sobre alguien, llamémosla Ángela. En su trabajo anterior tenía un jefe que constantemente cruzaba límites. Comentarios inapropiados, preguntas invasivas, correos pasivo-agresivos. Pero en lugar de reaccionar con emoción o confrontarlo frente a todos, Ángela simplemente dejó de engancharse. Dejó de justificarse. Dejó de explicar cada cosa que hacía. Siguió siendo cortés, pero firme. Limitó las interacciones. Documentó todo. Y un día entregó su renuncia sin escándalo, sin drama, sin puentes quemados, solo dignidad tranquila. Y ese jefe estaba furioso. No porque ella se fuera, sino porque nunca obtuvo la reacción emocional que él esperaba. Su quietud expuso su inestabilidad. Ese es el gran paradoja. Las personas que buscan control a menudo interpretan tus límites tranquilos como desafío, no porque estés haciendo algo mal, sino porque ya no reaccionas como ellos necesitan que lo hagas. Y entonces se irritan, chismean, te llaman fría o difícil, pero la verdad es que solo están molestos porque sus tácticas ya no funcionan contigo. Así que no tengas miedo de mantener tu línea con gracia. No dejes que su incomodidad te haga dudar de tu forma de actuar, porque las personas más fuertes no son las más ruidosas, son las que pueden decir basta sin tener que levantar la voz. Número 4.
Amenazas su control. Hablemos de una de las razones menos mencionadas pero más poderosas por las que algunas personas te odian, incluso cuando eres amable con ellas, porque tu calma y amabilidad amenazan su control. Hay personas en este mundo que dependen de tácticas como el miedo, la culpa, la manipulación o el caos emocional para mantener una sensación de poder sobre los demás. Han construido sus relaciones sobre una dominancia sutil, donde pueden presionar botones emocionales y mover hilos invisibles. Pero cuando tú llegas con amabilidad, con calma, con firmeza, y te niegas a reaccionar como ellos esperan, desarmas por completo todo su sistema de control. Y eso los asusta. Tu amabilidad no solo los confunde, desmantela su método. No gritas cuando te provocan, no persigues cuando se alejan, no te derrumbas cuando retienen su aprobación. Esa dignidad silenciosa, esa negativa a ser manipulado, es una de las cosas más poderosas que una persona puede tener. Y para alguien cuya identidad depende de sentirse superior, eso es profundamente inquietante. No pueden provocarte, no pueden adueñarse de tus emociones, no pueden hacerte dudar de ti mismo, y como no pueden controlarte, comienzan a resentirte. Epicteto dijo, «Ningún hombre es más peligroso para el manipulador que aquel que sonríe y se marcha». ¿Por qué? Porque ese tipo de persona expone la verdadera debilidad del manipulador, su necesidad de control. Y cuando demuestras que sus chantajes emocionales no funcionan, que sus silencios no te afectan, y que tu autoestima no se tambalea, estás dejando claro que su poder ya no tiene alcance sobre ti. Eso no solo les frustra, les enfurece. Déjame contarte sobre un hombre llamado Mark. Estaba saliendo con alguien que constantemente jugaba con su mente, se alejaba un día, era excesivamente cariñosa al siguiente, lo criticaba sutilmente frente a otros. Pero Mark no explotaba, no suplicaba ni discutía. Cada vez que ella intentaba manipularlo, él se mantenía sereno. Cuando lo irrespetaban, se alejaba. Cuando le mentían, lo enfrentaba con calma y claridad. Finalmente, se marchó sin drama, así de simple. Y en el momento en que lo hizo, toda la máscara de ella cayó. Ella entró en pánico, intentó halagarlo, luego culparlo, pero nada funcionó. La calma de Mark había destruido su control, y al final, no fue rabia lo que ella sintió, fue odio. No porque él la lastimara, sino porque no pudo controlarlo. Esa es la realidad. La amabilidad no es debilidad cuando viene acompañada de respeto propio. De hecho, es el escudo más fuerte que puedes llevar. Pero para quienes dependen de la manipulación emocional, tu paz es una amenaza. Ellos necesitan caos para sentirse al mando. Tú no se los das. Y entonces intentan pintar tu fuerza como crueldad, tus límites como frialdad, tu amabilidad como falsedad. Pero en el fondo, ellos saben la verdad, han perdido su control sobre ti. Así que sigue siendo amable, sigue siendo sereno, y sobre todo, sigue siendo intocable. Porque eso es lo que enloquece a los manipuladores. No pueden tocar a alguien que no necesita su aprobación para ser libre. Número 5. Quieren que fracases en silencio. Hablemos de una de las verdades más incómodas detrás de por qué algunas personas te odian, incluso cuando eres amable con ellas, porque tu éxito silencioso hace que su amargura interna sea imposible de ignorar. Cuando creces en silencio, con humildad y amabilidad, te conviertes en un espejo que algunas personas no soportan mirar. No jugaste sucio, no pisaste a nadie, no presumiste tus logros, y aún así estás avanzando. Eso incomoda a quienes han construido narrativas como
Las buenas personas siempre pierden. Tú los contradices simplemente existiendo, y en lugar de celebrarte, empiezan a desear en secreto que tropieces. Estas son las personas que están bien con tu amabilidad, mientras venga acompañada de lucha. No les molesta que tengas buen corazón, siempre y cuando sigas perdiendo en silencio. Pero en el momento en que tu decencia empieza a dar frutos, paz, respeto, realización, algo se altera dentro de ellos. Se sienten amenazados, porque tu éxito amable pone en duda todas las justificaciones que usan para sostener su cinismo. Porque si tú puedes ser noble y aún así prosperar, ¿qué dice eso sobre toda la amargura que ellos eligieron cargar? Séneca dijo, el alma tranquila ofende al alma inquieta. Y eso lo sentirás cuando tu paz haga que otros se retuerzan por dentro. Tu estabilidad hace que su caos se escuche más fuerte. Tu avance constante revela su falta de progreso. Tus logros, conseguidos con gracia en lugar de agresión, dejan claro que ellos han estado persiguiendo validación, no virtud. Por eso algunas personas no solo ignoran tu crecimiento, lo resienten, porque es un recordatorio de que el camino que ellos despreciaron sí funciona, y lo peor, funciona sin ellos. Déjame contarte sobre alguien llamada Rachel. Era conocida por ser amable, generosa y profundamente ética en su lugar de trabajo. A la gente le caía bien, pero no la tomaban en serio. Asumían que su dulzura la mantendría siempre en un segundo plano. Pero Rachel no necesitaba hacer ruido. Trabajó duro, elevó a los demás y se comportó con dignidad, incluso cuando otros chismeaban, la excluían o dudaban de su capacidad. Poco a poco, su liderazgo se volvió innegable. La ascendieron, se ganó la confianza, y entonces comenzaron los susurros. Es falsa. Tuvo suerte. Seguro manipula a alguien. ¿Por qué? Porque no podían entender cómo alguien podía avanzar sin pisar a nadie. Querían que fracasara en silencio. Su éxito, acompañado de amabilidad, destrozó todas las excusas que ellos habían construido para justificar su crueldad. Así funciona. Cuando tu crecimiento no viene de la agresión, quienes dependen de ella se sienten atacados. Tu luz les muestra las sombras que trataron de ignorar. Y cuanto más crece su resentimiento, más evidente se vuelve su inquietud interior. Así que deja que hablen, deja que duden, deja que esperen tu caída, pero no dejes de caminar, porque su odio no es prueba de que estás equivocado, es prueba de que lograste lo que ellos no pudieron, crecer sin amargura. Y eso es algo que jamás entenderán, al menos no hasta que elijan la paz en vez del orgullo. Si has visto el video hasta aquí, no olvides dejar un comentario con un gracias a Dios. Número 6. No te unes a su caos. Hablemos de una de las razones más claras por las que algunas personas te odian, incluso cuando eres amable con ellas, porque no te unes a su caos. En un mundo donde los estallidos emocionales, las quejas constantes y los conflictos sutiles se han convertido en la forma en que muchos se relacionan, tu calma lo altera todo. Hay personas que no solo están acostumbradas a la disfunción, viven de ella. Es cómo se vinculan, cómo se comunican, cómo se sienten vivos. Así que cuando tú entras en una habitación con paz, amabilidad y energía centrada, no se sienten reconfortados, se sienten expuestos, porque tu quietud interrumpe su patrón, tu negativa a discutir, a chismear, a escalar conflictos, es como una alarma silenciosa que se enciende en su mente. No reaccionas como ellos quieren, no entras en su drama, y eso frustra a quien se alimenta del caos emocional. Incluso podrían llamarte frío, arrogante o demasiado callado. Pero lo que realmente están diciendo es,
No juegas el juego al que estoy acostumbrado. Marco Aurelio escribió una vez: la presencia pacífica es la rebelión más ruidosa en un mundo ruidoso. Y eso es exactamente en lo que se convierte tu energía, en rebelión. No a través de la confrontación ni de la fuerza, sino a través de la calma. No respondes insultos con insultos. No conviertes el enojo en más enojo. Te mantienes firme. Y al hacerlo, les demuestras que existe otra forma de estar. Pero aquí está el detalle. No todos quieren esa otra forma. Algunas personas prefieren quedarse en el fuego que enfrentar la incomodidad de sanar. Y por eso, cuando les muestras paz, la transforman en un insulto. No porque esté mal, sino porque es desconocida. Déjame contarte sobre un hombre llamado Brian. Trabajaba en un entorno donde la tensión era constante. La gente explotaba por cosas pequeñas, la agresión pasiva era normal, y echar culpas era casi un deporte. Pero Brian se mantenía sereno. Ofrecía soluciones en lugar de quejas. No alzaba la voz. No participaba en chismes. Poco a poco, la gente comenzó a verlo como distante o desconectado. Incluso un colega le dijo: «Te crees mejor que nosotros, ¿verdad?». Pero Brian no intentaba ser mejor. Solo intentaba proteger su paz. Y esa paz incomodaba, porque revelaba cuán atrapados estaban los demás en su propio ruido emocional. Esa es la ironía. Cuando eres amable y sereno, las personas que viven en el caos no saben cómo interpretarte. Y cuando no te entienden, asumen lo peor. Proyectan su propia inquietud sobre tu calma y la llaman defecto, pero no dejes que eso te sacuda, porque la verdad es esta: tu negativa a dejarte arrastrar por su tormenta no es arrogancia, es fuerza, es sabiduría, es elegir la claridad por encima de la confusión. Así que déjalos girar, déjalos gritar, déjalos confundir tu calma con distancia, porque mientras ellos siguen atrapados en sus ciclos, tú avanzas en silencio, en paz y con poder. Número 7. Ya no pueden usarte. Hablemos de una de las verdades más silenciosas pero más reveladoras detrás de por qué algunas personas te odian, incluso cuando eres amable con ellas, porque ya no pueden usarte. Durante mucho tiempo, tu amabilidad les servía, tu sí les facilitaba la vida, tu empatía limpiaba su desastre, tu paciencia absorbía su caos, y a eso le llamaban amor, le llamaban lealtad. Pero no era mutuo, era entrega unilateral disfrazada de conexión. Y en el momento en que decidiste parar de dar de más, de complacer, de rescatar, no solo se alejaron, se volvieron amargos. Verás, cuando la lealtad de alguien depende de tu utilidad, no es lealtad, es manipulación. No admiraban tu bondad, dependían de ella, la esperaban, la explotaban, y ahora que estás poniendo límites, recuperando tu tiempo, protegiendo tu energía, se sienten traicionados, no porque les hayas hecho daño, sino porque dejaste de permitir que te drenaran. Esa es la ironía cruel. Tu crecimiento se siente como abandono para alguien que solo estuvo allí por la versión de ti que decía sí a todo. Epicteto dijo: sé amable, pero no abierto al abuso. Incluso un árbol solo da sombra a quienes respetan sus raíces. Y esa es la verdad estoica. Ser amable no significa estar disponible sin fin. Significa conocer tu valor tan profundamente que puedas dar sin miedo, pero también retirarte sin culpa. Porque alguien que realmente te respeta jamás hará de tu bondad una condición para su afecto. Déjame hablarte de alguien que conocí. Se llamaba Caleb.
Caleb era generoso hasta el exceso. Ayudaba a sus amigos a mudarse, prestaba dinero que no podía perder, se quedaba despierto hasta tarde para apoyar a personas que rara vez se interesaban por él. Y durante un tiempo, todos lo amaban. Hasta que llegó a su límite. Caleb empezó a decir que no. Dejó de responder de inmediato. Eligió descansar en lugar de rescatar. Y de repente, las personas que antes apoyaba desaparecieron. Peor aún, comenzaron a murmurar: ha cambiado. Ahora es egoísta. Ya no es el mismo de antes. Pero Caleb no había cambiado. Había despertado. Había entendido que ser amable no significa dejarse usar. Aquí va una verdad incómoda. Las personas que solo amaban la versión de ti que les servía, nunca celebrarán la versión de ti que se sirve a sí misma. Y cuando dejas de ser conveniente, emergen sus verdaderos sentimientos. No decepción, no tristeza, sino resentimiento. Porque esa conexión nunca se trató de respeto mutuo. Se trató de acceso. Así que cuando te llamen distante, cuando te digan que eres cruel, cuando te acusen de haber cambiado, recuerda esto: no dejaste de ser amable, solo dejaste de estar disponible para quienes abusaban de ello. Y si eso te cuesta personas, que así sea, porque lo que ganas, autoestima, claridad y verdadera paz, vale mucho más que la aprobación de quienes solo veían tu bondad como una herramienta. Si has visto el video hasta aquí, no olvides dejar un comentario con un "gracias a Dios" y darle un like si te ha gustado el contenido. Tu apoyo es muy valioso y me motiva a seguir creando más videos interesantes. Espero que encuentres inspiración en ellos y que sigamos aprendiendo juntos. Gracias por tu apoyo.